Mondo Fricazo hablamos de los arcades, de las máquinas recreativas que nos fascinaron en nuestra infancia y fueron los precursores del mundo del videojuego. Si fuiste un niño o niña de los 80, seguro que en tu recuerdo estarán las míticas máquinas arcades o recreativas, que desde los 70 y 80 poblaban los bares y salones recreativos de todas las ciudades. Lugares en ocasiones peligrosos cuando el hincho de turno intentaba quedarse con aquello que encontrase en tus bolsillos. Máquinas que conseguían atraer a los jóvenes como moscas a la miel, sobre todo en una época en la que las consolas todavía no habían llegado a las casas y para muchos el riesgo merecía la pena. El término arcade procede del francés y hace referencia a las galerías o soportales en los que se colocaban las primeras máquinas recreativas. Esto hizo que el término se emplease para nombrar a los salones de máquinas recreativas y finalmente a los propios dispositivos. Cada uno de los intentos para poder jugar a dicho videojuego se denominaba partida, y para tener acceso a dicha partida era necesario introducir una moneda de curso legal con el importe necesario. La característica común es la escasa duración de las partidas llamadas créditos, que aseguraba que el jugador fuera introduciendo más y más monedas. Las máquinas arcades son muebles con algunos controles como palancas y botones, una pistola, un volante, etc., y que permiten al jugador interactuar con el videojuego que se visualiza en pantalla, la cual se encuentra contenida también en dicho mueble. El mueble arcade clásico, el modelo Upright, tenía hasta 2 metros de altura, estaba hecho de madera, 2 tablones laterales que van de arriba a abajo, unidos por diferentes tablas transversales que los unen en la parte superior y en la parte inferior. En la parte superior solían ir los altavoces y una marquesina publicitaria, con el nombre del arcade o un nombre genérico, y solían ir retroiluminadas. En el hueco intermedio se encontraba el monitor, que en los arcades clásicos era de tipo CRT, es decir, de tubo de rayos catódicos, basado en un haz de rayos catódicos constantemente dirigido contra una pantalla de vidrio recubierta de fósforo y plomo, con un panel de control incorporado en la caja inferior que podía ser de madera o de aluminio, situado ligeramente por encima de la cintura de un adulto, formado por uno o más joystick en forma de palanca acompañado de varios botones de acción y de selección, conectados internamente mediante cables a la placa base del arcade. La caja inferior también contenía la placa base y el arnés JAMA, el santo grial del arcade. Se trata de un conector que se encajaba en la placa base y que unaba los cables que conducen todas las órdenes de la placa y las que llegan a ella de parte de los botones y el resto de partes. Otro elemento fundamental en la parte inferior es el monedero, que es el sistema que valida el dinero que se introduce en la máquina, a cambio del cual se dispone de nuevos créditos para jugar. Al rodar la moneda por el monedero, con una velocidad de caída memorizada por los sensores, direcciona y acepta la moneda, valida o rechaza la moneda falsa y además tiene una protección contra posible reversa de moneda. Inicialmente diseñadas para un solo jugador, aumentaron pronto a 2 jugadores y llegaron incluso a 4 jugadores como la mítica recreativa de las Tortugas Ninja. Con el tiempo se han convertido en auténticas obras de arte. Los arcade tuvieron un impacto fundamental en 2 culturas, la japonesa y la estadounidense, a partir del concepto de salón recreativo o salones de arcades, y de ahí se expandieron al resto del mundo. Los antecedentes de las máquinas recreativas se sitúan a mediados del siglo XIX, cuando se representaban las primeras máquinas de feria. La competencia era mecánica, rudimentaria, pero en los principios no requería electricidad. Posteriormente aparecieron los bagateles, un aparato sencillo donde se debía mantener la pelota en la zona del circuito. No sería hasta principios de 1910 cuando aparecerían los primeros pinball, un juego que revolucionó los bares y los sitios de esparcimiento con una propuesta sencilla: el jugador solo debía mantener la pelota fuera de las casillas mediante varios artilugios. En 1930 se presentó una edición de lujo, la Red Arrow BJ. Entre los primeros intentos de máquinas arcade podemos destacar OXO en 1952. Era una versión computerizada del 3 en raya, programado en 1952 por Alexander S. Douglas para la EDSAC, la primera computadora creada en la Universidad de Cambridge, como parte de una investigación sobre la interacción de las máquinas con el hombre. A pesar de que OXO es considerado como el primer juego gráfico, una patente de 1947 que describe un juego de simulación de lanzamiento de misiles siembra las dudas al respecto. De todas formas, por aquel entonces ya existían juegos en modo texto. El Tennis for Two, en 1958, creado por William Higginbotham, un físico de Brookhaven National Laboratory, más de una década antes de la aparición del mítico Pong. El juego era sumamente sencillo, tenía una línea horizontal que actuaba como campo de juego
y otra vertical que separaba a los jugadores. El truco residía en el ángulo en el que fuera golpeada la bola. Este juego permitía a 2 personas jugar en simultáneo. Space War, en 1962. Steve Slug Russell, Martin Shaq Graetz y Wayne Buchanan son los desarrolladores del Space War, padre de todos los matamarcianos. Tras más de 200 horas de trabajo, conseguirían tener lista la primera versión en el año 1962. El juego consistía en una lucha intergaláctica entre 2 naves espaciales, las cuales tenían que racionar la gasolina y se verían atraídas por la gravedad de una estrella, mientras acababan con la nave enemiga. La gravedad no afectaba a los proyectiles por problemas de ralentización del juego. Galaxy Game, en 1971, programado por Bill Pitts y Hugh Tack. Es el primer juego comercial del que se tiene constancia. Se instaló en la Universidad de Stanford en septiembre de 1971, 2 meses antes del lanzamiento de Computer Space. Al principio solo se creó una máquina, aunque posteriormente se fabricarían algunas más, y el juego sería adaptado a multitud de sistemas domésticos. La máquina costaba $20.000 y las partidas las cobraba 10 céntimos una y 25 céntimos 3. El juego permaneció unos años en el campus formando colas de más de 1 hora para jugar hasta que en mayo de 1979 fue retirado. Ahora reside en el Museo de las Computadoras de California. Computer Space en 1971 no sería la primera máquina arcade comercial, pero sí la primera fabricada a gran escala. Fue lanzada en noviembre del 71 de la mano de la compañía Natin Associated. La máquina la diseñó Nolan Bushnell, que vio el negocio tras conocer el Space War en la Universidad de Utah, y junto a Ted Dabney, con el dinero obtenido, fundarían su propia compañía, la empresa Atari. A pesar del relativo éxito de Computer Space, por culpa de su control confuso, comenzaron a sentarse de nuevo el tipo de negocio que daría muchos beneficios a las compañías en los años posteriores. Un año más tarde, Atari se estrenaba con el arcade Pong. Nolan Bushnell situó la primera máquina en una gasolinera local, y cuando volvió a ver qué tal había ido, la máquina ya no funcionaba, estaba completamente llena de monedas. A diferencia de Computer Space, el Pong tenía un manejo muy sencillo y todo el mundo podía jugar y divertirse desde la primera partida. El éxito del Pong fue enorme, popularizó los videojuegos y asentó definitivamente las máquinas arcade como un modelo de negocio rentable. También iniciaría el mercado del sistema de videojuegos domésticos, pero eso es otra historia. En 1974, Atari y Key Games sacaron Tank, el primer arcade que almacenaba gráficos en chips de memoria ROM. La dinámica era sencilla, 2 jugadores controlarían un tanque de forma individual y buscarían exterminar al otro. Los tanques eran controlados mediante joystick. Un año más tarde, en 1975, lanzarían Gunfight, el primer juego japonés licenciado para Estados Unidos y en el que Midway rediseñaría la máquina incluyendo por primera vez un microprocesador. El juego consistía en la lucha entre 2 vaqueros, permitía enfrentar a 2 jugadores al estilo salvaje oeste usando 2 joysticks. Breakout, de 1976, nació como una versión de Pong, adaptada a un solo jugador. El concepto del juego era sencillo y consistía en romper bloques y golpeándolos con una pelota, teniendo cuidado de que la misma no se escapara por la parte inferior de la pantalla. Nolan Bushnell tenía claro que el juego sería un éxito, sin embargo se encontró en la etapa de desarrollo con un gran problema. En el diseño realizado por Al Korn, el ingeniero de Atari y creador de Pong, el circuito integrado que debía mover el juego requería 75 chips, los demás juegos utilizaban unos 50, y cada chip extra que precisase supondría un coste de unos $100.000, lo cual hacía inviable el desarrollo de la máquina. En la búsqueda de una solución, Nolan Bushnell y Al Korn propondrían un desafío a sus empleados acompañado de una buena recompensa económica. Steve Jobs le propuso a su amigo Steve Wozniak el reto con la promesa de la mitad de la recompensa. Wozniak aceptó y en tan solo 72 horas redujo los chips del circuito a 25, y Jobs cobró el dinero. A la hora de repartir el premio, Jobs se quedó con 5.350 y solo le dio a Wozniak 350. Años más tarde, Wozniak se enteraría de la jugarreta que le hizo su mejor amigo, confesando que le había dolido el engaño. Jobs, por su parte, se excusaría diciendo que el dinero lo invirtió en la compañía que fundaron, Apple. Atari finalmente no usaría el diseño de Wozniak y se las apañaría de otro modo para fabricar las máquinas. Steve Wozniak dijo que no la usaron ya que ningún ingeniero de la compañía logró entender su diseño. En 1978 se lanzó el mítico Space Invader, el arcade diseñado por Toshihiro Nishikawa para la empresa japonesa Taito y distribuido en Estados Unidos por Midway Games. Es uno de los primeros videojuegos denominados como matamarcianos. Su objetivo es eliminar oleadas de alienígenas con un cañón láser y obtener la mayor cantidad de puntos posible. El éxito en Japón fue tan legendario que provocó la escasez de monedas, ya que todas iban a parar a sus máquinas arcade. Los siguientes años estuvieron marcados por plantear propuestas más complejas y donde se buscaba incluir al jugador en una dinámica lúdica donde fuera capaz de descifrar acertijos o de completar ciertos retos.
Sin embargo, los años 80 y principios de los 90 fueron la edad de oro de las máquinas recreativas. Inicialmente teníamos los míticos arcades de los 80 como Pac-Man, el juego creado por Toru Iwatani para la empresa japonesa Namco, lanzado en 1980 y que se convirtió en un fenómeno mundial en la industria de los videojuegos, ostentando el récord de máquinas recreativas arcade vendidas de 293.822 desde 1981 a 1987. El juego consiste en un círculo amarillo al que le falta un sector a modo de boca que recorre cada laberinto donde debe comer todos los puntos presentes en el mismo mientras es acechado por fantasmas. Otro gran juego al comienzo fue Asteroid, el juego diseñado por Lyle Range y programado por Ed Logs para la compañía Atari en 1979, una versión del Space Age Wars, consistente en una nave que debe destruir los asteroides que la amenazan. Pero cada uno tendremos en el recuerdo nuestras recreativas favoritas. Algunas de las mías, a las cuales le dedicaremos algún especial en el futuro, son por ejemplo Toki de 1989, Cabal de 1988, Golden Ace de 1989, Final Fight en 1989, Double Dragon de 1987, Street Fighter 2 de 1991, Moonwalker de 1989, Ghost and Goblin de 1985, Bubble Bobble de 1986, Outrun de 1986, Teenage Mutant Ninja Turtles de 1989, Guts Panic de 1990, Joe and Mac Caveman Ninja de 1991 y Sunset Riders también de 1991. En este unboxing vamos a ver un mini arcade del tipo de los que se han puesto de moda en estos últimos años, que nos recuerdan los cabinets clásicos de nuestra infancia y que no nos ocupará mucho espacio, pero sí logrará llenar un huequito de nostalgia. En el exterior de la caja podemos ver que se trata de un modelo de pantalla de 2,8 pulgadas y 156 juegos de 16 bits cargados, que en su tiempo en tamaño real hubiese sido la fantasía de cualquier niño o niña de los 80. Vamos a sacarla de la caja. Lo primero que nos encontramos es un pequeño y sencillo folleto de instrucciones, en el que se nos indica los accesorios y las partes del panel de control, así como los compartimentos donde se pueden incorporar las pilas, aunque también funciona con un cable adaptador de corriente. Los accesorios son un cable OTG USB que permite usarla conectada a la corriente y un cable audio-vídeo que permite conectarla a una pantalla externa. Vemos que la forma de este mini arcade es la de un cabinet clásico, con una marquesina en la parte superior, unos laterales en forma de L y que estaban decorados en los modelos más modernos. En este caso también la parte inferior frontal, con un panel de control con 6 botones de acción y 3 de selección, y un joystick tipo japonés cuya agarradera es en forma de bola. Tenemos en la parte central la pantalla de 2,8 pulgadas imitando el monitor de las famosas recreativas. Aunque el diseño no está mal, nosotros queremos tunear este mini arcade para darle un toque personal y más nostálgico. Para ello nos hemos decantado por una decoración basada en la mítica saga de películas de Tron. ¡Qué mejor manera de manejar el mundo de las recreativas! Tenemos preparadas unas fotos decorativas para la parte frontal, para la marquesina superior y para los laterales del arcade. Un lateral dedicado a la Tron original de 1982 y otro a su secuela Tron Legacy de 2010. En primer lugar recortamos cada parte y la pegamos en la zona correspondiente. El mítico logotipo de Tron queda espectacular en el frontal.
El lado de Tron Legacy lleva incorporado el mítico cartel de la sala de recreativos Flinch Arcade, del protagonista de la saga, y presenta una imagen de Quorra, interpretada por Olivia Wilde, una icónica moto de luz y el personaje de Clu con el traje negro de líneas amarillas. En el lado del Tron clásico presenta la icónica imagen de los protagonistas de la película. En la marquesina, el famoso lema de la megacorporación Encom, No Problems, Only Solutions. Y vemos que el resultado final es espectacular, un chute de nostalgia que va a lucir genial en nuestra mondocueva. Vamos a analizar la parte trasera donde podemos ver el botón de on-off, el altavoz y un compartimento para las pilas. Quitando el tornillo y pulsando la pestaña, al retirar la tapa vemos que dispone de una batería recargable que indicaba en la caja, además de los contactos necesarios para incorporar las pilas. Al encenderla vemos que aparece la pantalla de selección con la lista de juegos numerados, del 1 al 156, con un simpático personaje que sostiene la pantalla ilustrativa del juego seleccionado. Como música del menú tiene una curiosa elección, el No llores por mí Argentina. Vemos juegos míticos como el Super Street Fighter 2, Street for Rage 3, X-Men o Tortugas Ninja, y muchos juegos más que en futuros vídeos podremos analizar. Para ver cómo mueven los juegos, vamos a probar un par de ellos. Por ejemplo, el Super Street Fighter 2 y el X-Men.
Vemos que los mueve perfectamente y que la calidad de imagen para ser una pantalla tan pequeña es excelente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado por este viaje por la historia de las máquinas arcade. Si es así, regaladnos un buen like y suscribiros al canal si no lo estáis, activando la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. ¡Hasta la vista, fricazos! Mundo Fricazo, vamos a disfrutar.